Rápido. Ándale. Ya, pero no quieren aceptar. Yo tengo este. Chicos, no alcancé a entender qué dijeron. Bueno, siendo las 6:02 de la tarde, vamos a iniciar entonces. Les deseo una muy buena tarde. Bienvenidos a todos. Bienvenido Julián Andrés, Juan Camilo Victoria, John Steven, Luna, Juan Camilo Hincapié. ¿Cómo han estado? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, muchísimas gracias por contestarme. Resulta, bueno, aquí hay unos en la sala de espera. Voy a darle aquí, admitir a todos. No, regáleme acá un momentico, no para no estar yo admitiendo acá, opciones de la reunión, accesibilidad. Aquí me aparecen bastante ya. Bueno, bienvenidos a los que ingresaron. Siendo las 6:04 de la tarde en mi reloj o en el reloj del equipo, no sé si ustedes lo tengan sincronizados allí. Vamos a iniciar con el 28, una de las actividades que tenemos cronometradas o registradas en nuestro cronograma, ¿no? Para dar claridad, he hecho un cuadrito para que ustedes estén. Hay algunos que me dicen, profe, pues que no entendemos muy bien cuáles son las actividades, estamos perdidos porque uno ingresa ahí a territorio y ve una cantidad, una chorrera de actividades, entonces no sabemos. Acuérdense, muchachos, que por sesión, o sea, verifiquen las sesiones de cada uno de sus instructores. En cada una de las sesiones, sus instructores van a estar referenciando la actividad a la cual les van a explicar. En mi caso, por ejemplo, yo tengo estas actividades. Hay unas actividades que hacen parte de la guía de aprendizaje 1, otros serán parte de la guía de aprendizaje 2, otras de la 3 y así sucesivamente. Entonces, ustedes lo que tienen que ver o tratar de entender a qué resultado de aprendizaje vamos a apuntar con esa actividad. Cada uno de los actores pues, del equipo ejecutor de nuestro cronograma de actividades debe en su sesión referenciar cuál es la actividad que va a desarrollar en la sesión. Entonces, para que ustedes no se me pierdan, ¿de acuerdo? Eso lo tienen claro, ¿verdad? Ok, Juan Camilo. Muchas gracias por contestarme, Juan Camilo. Si pueden hablarme mejor para yo no estar pasando de pantalla en pantalla. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Les pregunto. Sí, señora. Sí, profe. Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuál fue la actividad que nosotros ya explicamos? Hicimos la sesión de dudas e inquietudes, el mapa de procesos de software a construir. Esa sería la actividad que yo debí haber, que ustedes debieron mejor haber entregado hasta, creo que les di el fin de semana, ¿cierto? Hasta el fin de semana. Entonces, yo felicito a Juan Camilo Victoria, a Alejandro Pantoja, a Nilson Camilo y a Mónica García. Fueron los 4 aprendices que me entregaron esta actividad, mapa de procesos de software a construir, y la entregaron a cabalidad. Ninguno tuvo o tuve que hacer retroalimentación para que lo volvieran a entregar, sino que los 4 los aprobaron. Entonces los felicito a ustedes y muy bien, un aplauso para ustedes. El resto, los animo a que suban su actividad y no dejen de presentarlas porque en el cronograma dice una fecha específica. Acuérdense que ese cronograma, todas las actividades quedaron de entregar o están entregadas a la fecha final de la fase,
pero la recomendación que siempre les hago yo es la primera, la segunda semana de la sesión explicativa, entonces ustedes deben entregar la actividad. Esa es la referencia pues que siempre les hago yo para que estén muy pendientes de ello. Con respecto a la actividad que vamos a trabajar hoy. La actividad que vamos a trabajar hoy se llama formulario de recolección de información y el código es GA1 220 501 092, que es la actividad de aprendizaje número 3 y que va a ser la evidencia 03. Si ustedes van a la guía de aprendizaje, esta actividad necesita o requiere unos conocimientos previos, que si bien es cierto son actividades a desarrollar, pero no a entregar. Entonces hay unas actividades previas y unos conocimientos previos que lo vamos a sacar del material de información, que lo vamos a sacar del material de estudio, que yo les voy a explicar cada paso de dónde lo van a sacar, qué es lo que vamos a leer, qué es lo que vamos a estudiar. Bueno, paulatinamente vamos a ver una cantidad de requisitos y una cantidad de insumos para que ustedes puedan reconocer la actividad que vamos a desarrollar y a entregar. Entonces, hay dos actividades previas a este resultado de aprendizaje. ¿Cuál sería el resultado de aprendizaje? El resultado de aprendizaje apunta, ya les digo, la evidencia de desempeño va a ser de desempeño. Entonces, es la formulación del proyecto de software. Y la evidencia de proyecto es el formulario de recolección de información. Si bien es cierto que hay una formulación de proyecto antes, porque debe haber una recolección de información antes, perdón, antes de la formulación del proyecto de software, ustedes deben reconocer también qué clase de instrumentos ustedes deben utilizar o tratar para trabajar la estructuración de la recolección de la información, ¿cierto? Entonces, la agenda del día, ¿cuál sería hoy? Pues la presentación de las actividades, el cronograma que ya ustedes lo conocen. Hay una actividad de reflexión que quiero hacerla como para dinamizar la clase, porque hay unos aspectos importantes que yo como instructora debo reforzarles a ustedes y que ustedes deben ser también muy conscientes de hacer un proceso de análisis interno de cómo aprendo yo, ¿no? de cómo, cuáles son mis habilidades para aprender o reconocerme y reconocer mis puntos fuertes y cuáles son mis puntos no tan fuertes para reforzar y ayudarme al proceso del aprendizaje y sobre todo en este proceso de formación virtual que definitivamente a veces no estamos como tan acostumbrados y nos dejamos colgar de actividades porque no tenemos una autorregulación del tiempo, un cronograma de pronto de mis actividades diarias que tengo que concretar y que tengo que hacer para poder llegar a esas metas propuestas y a esos logros propuestos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si podemos hacerlo todo en esta horita. Si no, pues entonces nos extendemos, como ustedes pueden ver en el cronograma y en el anuncio, vamos a tener 2 días a la semana para que no nos coja pues de pronto mucho la tarde al respecto de las temáticas que son largas. Entonces, y para que vayamos pues trabajando dudas e inquietudes semanales. Muchas veces esas dudas e inquietudes yo no las voy a grabar ni las voy a colgar en las grabaciones, muchachos. Lo que voy a colgar es esto. Por ejemplo, esta sesión la cuelgo. ¿De qué manera? Pues la voy a colgar de tal manera que ustedes puedan evidenciar o más bien identificar cuál es la actividad que vamos a desarrollar en la tarde. ¿Listo? Entonces, la actividad de hoy, recordemos, es recolectar información del software a construir de acuerdo con las necesidades del cliente. Ese es nuestro resultado de aprendizaje a apuntar. ¿Y cuál es la evidencia de producto? Que es el archivo que ustedes me tienen que entregar con los insumos que yo les voy a explicar. Es el formulario de recolección de información. Ese es el documento final. ¿Hasta allí estamos bien o alguna duda o alguna pregunta? Todo bien.
¿Listo? Bueno, perfecto. Entonces, ahí está el segundo resultado de aprendizaje que tenemos que apuntarle, es recolectar información del software, ¿cierto? A construir. Acordémonos pues que toda la construcción de conocimiento de todas las actividades que nosotros tratamos tienen que ver con el proyecto formativo, ¿cierto? Siempre, casi que todas las actividades deben apuntar a eso. Entonces, esta no es la excepción. La actividad de aprendizaje, el resultado de aprendizaje se llama recolectar información de software a construir de acuerdo con las necesidades del cliente. Y las actividades serían diseñar el instrumento de recolección de información, formulación del proyecto y el formulario de recolección de información. Entonces, ¿qué notan allí? A ver si alguien se la pilló. Y alguien me dice, profe, listo, ¿cuál es la actividad de desempeño? O sea, ¿cuál es la actividad que ustedes deben entregar de estas tres? Instructora, buenas tardes. ¿Quién levanta la mano? Bueno, yo no levanté la mano, qué pena. No, tranquilo. No, pues asumo, pues según lo que veo, es diseñar como el formato, pues, en el cual vamos a hacer la recolección de información, de qué forma, qué va a preguntar, cómo lo va a llenar. No sé si estoy mal. Bueno, sí, pero entonces acuérdense que hay una diferencia entre la actividad de qué, entre la evidencia de producto y la evidencia de desempeño, ¿sí? Entonces van a haber tres actividades. Recuerden, chicos, van a haber tres actividades que son los insumos para que ustedes entreguen el formulario, pero las tres las tienen que hacer. Uno sería diseñar el instrumento de recolección de información, o sea, reconocer de qué manera yo puedo diseñar un instrumento de recolección de información. Ahora les digo qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que tienen que ver. Después, si yo sé, o sea, si yo voy a hacer, por ejemplo, una entrevista, si yo voy a hacer, por ejemplo, un formulario, si yo voy a hacer, por ejemplo, una discusión, una observación, todas esas también son señales o son instrumentos de recolección de información. Entonces, es como un preámbulo a saber de qué se va a tratar nuestro proyecto, ¿cierto? Entonces, todo eso hay que desarrollarlo. Si bien es cierto que no va a ser, diseñar el instrumento no sería de pronto la entrega como tal que ustedes tienen que hacer, pero sí hace parte de lo mismo. O sea, sí es una secuencia que ustedes deben tener en cuenta de acción para poder hacer la evidencia de desempeño o la entrega del documento que va a ser el formulario de recolección de información. ¿Sí me hago entender? Entonces, no, vuelvo a hacer la pregunta. No, profe, yo no entendí. A ver, muchachos, hay, por ejemplo, para ustedes aprender a escribir mamá, que tienen que saber previamente. ¿Le Tienen que saber las vocales, ¿cierto? Sí. Y tienen que saber las consonantes también. Y tienen que saber que las dos hacen parte de un todo que es el abecedario. Entonces, ustedes tienen que saber el abecedario antes de escribir mamá. Entonces, ¿cuál es la tarea de escribir mamá? Pero ¿cómo lo escriben? Pues primero sabiendo que hay un abecedario y que dentro del abecedario hay unas vocales y unas consonantes. Y que la unión de vocales con consonantes van a ser de pronto sílabas. Y esos insumos pues les van a dar a ustedes el conocimiento para entregar la actividad mamá. Es lo mismo aquí. Entonces, ¿cuál sería el abecedario y cuál sería las vocales? El abecedario es diseñar el instrumento de recolección de información y formular el proyecto. ¿Listo? ¿Y cuál sería la actividad que usted me tiene que entregar? El formulario de recolección de información. O sea, ya la palabra escrita, mamá. Ahora sí, más o menos. Sí, señora. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, bueno, a partir de allí hay una en su plataforma que ya está funcionando bien, gracias por fortuna. Entonces hay una temática
en la cual ustedes van a estudiar, en la cual necesitamos empezar a leer esa temática, y ese recurso se llama la fase de licitación de requisitos. En esa fase de licitación de requisitos ustedes van a encontrar todos los insumos de material de estudio para ustedes realizar las actividades. Cada uno de las actividades pues tiene un criterio de un ponderado, más bien, que hace parte del instrumento de evaluación, que la mayoría de ellos cumplen con estas 1, 2, 3, 4 ponderaciones. Regularmente el primero es el instrumento que cumpla con la normativa de elaboración. Por ejemplo, los 4 que yo les dije que me entregaron la actividad, la primera actividad, los 4 pasaron, ¿no? Los 4 obtuvieron una aprobación porque hicieron bien el desarrollo de la actividad. Sin embargo, los 4 no lograron la misma ponderación o la misma puntuación. ¿Por qué? Porque de pronto a alguno le faltó las normas técnicas de elaboración, es decir, no presentó portada, no presentó introducción, no presentó conclusiones, no presentó todo lo que tiene que ver con las normas y las técnicas que nosotros sugerimos para que ustedes entreguen todas las actividades. ¿Listo? Entonces se perdió ese 30%. Sin embargo, con el resto, 30, 30 y 10, pudo lograr la aprobación, o de pronto se le olvidó solamente la introducción, entonces ya no perdió el 30, sino por decir algo un 25. Entonces, si ustedes suman, obviamente a partir del 70% ustedes logran la aprobación. Recuerden eso. Entonces es muy importante tener en cuenta esas variables, esos indicadores del logro. ¿Sí? Instructora, bueno, ahora que caigo en cuenta, por lo menos yo tenía hecho el mapa de proceso. Ajá. Pero cuando ahora que usted está leyendo esto que está aquí, cuando yo entré a ver este mismo cuadro de la entrega del mapa de proceso, ahí no recuerdo bien, pero el primer punto, no sé si era el primero, hablaba sobre diagramas de flujo. Ajá. Y entonces el tema de la tarea en ningún lado habla de diagramas de flujo. Nosotros estamos hablando desde el mapa de procesos. Entonces sí, había como un porcentaje importante sobre el diagrama de flujo, y eso me causó a mí pues esa inquietud de poder entregar el trabajo. Uh-huh. Y pues que como bueno, voy a preguntarle la próxima vez que nos veamos, y creo que fue ahí donde cancelamos la clase porque pues ya sabemos los problemas que hubo. Entonces, ahí el tema, me estaba acordando, y dije, bueno, yo tenía la tarea porque no la entregué, y era precisamente por eso. Si usted puede poner ahí este mismo cuadro de la tarea anterior, podemos ver que no habla del mapa de proceso, habla del diagrama de flujo. Entonces me quedé con esa duda. ¿Julián es el que me está hablando? Sí, señora. Julián. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. En el cronograma, ¿qué dice? Pues no es el cronograma, es ese cuadro de entrega de la actividad. Para que no se me, justamente, o sea, para que no se me equivoque. Cuando nosotros vamos aquí al cronograma, porque es que muchas veces la guía de aprendizaje tiene actividades que no son las de producto, sino que son las de desempeño, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las que tenemos que tener en cuenta? La evidencia del producto. Cuando tú fuiste a mapa de procesos del software a construir. Creo que fue cuando ya uno le da clic para entregar, para subirla. Ahí sale ese cuadro que se muestra ahora, pero de ¿Y por qué no me compartes tú la pantalla y me dices más o menos? No, es que no la tengo aquí y estoy como en el portátil y eso está como muy pequeñito. Entonces... Juan Camilo, dime. Buenas tardes, sí, señora. A mí me pasó lo mismo que el compañero Julián, pero no tanto como con la parte de la entrega, sino desde el material de apoyo, bueno, de formación. Ahí especifican mucho la parte del diagrama de flujo, no tanto el mapa de procesos como el que explicaste en la clase pasada. Uh-huh. Sí, yo también tuve ese dilema, inclusive hice algo como
algo del mapa de flujo, inclusive tenía pues alguna duda. Sí. Y después recordé pues como lo hiciste en la clase pasada, que es con los requisitos a un lado, en la mitad los procesos, que los estratégicos, que los primordiales y los de apoyo, ¿cierto? Y a lo último la satisfacción o los resultados. Así lo hiciste en la clase pasada. Entonces quedé como en esa duda, si era de esa manera o era también el mapa o como el de flujo, como el que está diciendo el compañero Julián, el diagrama de flujo. Si ustedes van al material, creo que en el material hay un diagrama de flujos finalmente, si no estoy mal. Déjame ver, yo aquí ya volví a las diapositivas de la anterior. Sí, el material como tal nunca pronuncia o habla sobre mapas de procesos. Sin embargo, pues la tarea sí es muy clara de mapa de procesos. Es solamente una especie, yo lo vi como una especie, bueno, lo que pasa es que lo que sigue del mapa de procesos es el diagrama de flujo del proceso. O sea, nosotros hicimos algo antes de. O sea, el diagrama de flujo de procesos es algo que está después del mapa de procesos, porque es más completo. El diagrama de flujo de procesos es más completo que el mapa de procesos. El mapa de procesos es lo general. Lo que yo voy es, listo, ¿no? Yo hice mi mapa de proceso, puse ahí todo lo que había que poner en el mapa de proceso. Cuando yo fui a subir el trabajo, los porcentajes de calificación hablaban sobre un diagrama de flujo y era un 30%. Entonces dije, bueno, no, voy a preguntar a la profesora antes de subirlo, pero bueno, ahí me enredé y tal cosa. Era eso. ¿Listo? Entonces, porque yo tengo mi portada, tengo todo el tema y tengo mi mapa de proceso, ya tengo la tarea lista. Pero cuando la fui a subir pasó eso, entonces quería como confirmar ese pues para no tener ese menos 30%, es que eso es un porcentaje importante. No. Yo, esa partecita de allí, yo lo que tengo en cuenta de pronto es que sea coherente con la actividad y que tenga las normas APA. O sea, esas son las dos cosas que de pronto yo me fijo muy bien. Porque ustedes están viendo esta diapositiva donde dice proceso 1 o no. Sí, señora. Sí, ok. Miren que acá cuando yo les explicaba, entonces me devolví pues a la anterior actividad, que esa no es la idea. La idea siempre es tratar las dudas e inquietudes en la sesión de dudas e inquietudes de esa actividad. ¿Listo? Para que las próximas sesiones pues tratemos de resolverlas en esa sesión. Miren que acá, aquí podemos ver un mapa de procesos representado mediante un diagrama de flujo de trabajo. Yo me imagino que si ustedes lo hicieron de la otra manera que yo les sugerí, por ejemplo, y si yo veo este proceso, listo, para mí está bien. Y si yo veo también está bien. No hay ningún problema porque hay coherencia con el resultado del aprendizaje. ¿Sí me hago entender? Entonces, yo no les voy a quitar el 30% porque uno me presentó así y el otro me presentó así. ¿Sí? ¿Les doy la respuesta? Esa sería mi respuesta. Frente a la coherencia de la guía de aprendizaje, pues esto de todas maneras hace parte de la actividad como tal para su desarrollo. O sea, de las dos formas, simplemente son de pronto dos maneras de entregar. Es más, alguien me entregó de esta manera, me la entregó en esta tabla. Y también yo o sea, también me parece a mí coherente con el desarrollo. El hecho es que ustedes hagan el procesamiento de identificar cuáles son las entradas, cuáles son los subprocesos y cuáles son las salidas. Y que sea cual sea del desarrollo que ustedes me hayan presentado, pues yo lo puedo evidenciar que ustedes han hecho el proceso lógico de pensamiento, de entendimiento de las temáticas, para que no se preocupen por eso. ¿Listo? ¿Estamos? De mi parte, listo. Ya la cargo, bueno, mañana, primera hora. Bueno, vale, perfecto. Eso es. Entonces, bueno, volviendo acá a nuestra actividad. Entonces, nuestra actividad hace parte del formulario de recolección de información.
¿Qué vamos a explicar hoy? Una cantidad de temas que tienen que ver con esa formulación. ¿Qué tenemos que aprender hoy? O sea, yo, como les decía, yo iba a hacer énfasis en eso para que ustedes no se me vayan a confundir, porque es que, a ver, resulta que nosotros en la Nacional Valle, ¿qué hicimos? Nosotros tomamos una cantidad de actividades, no sé si Julián se le quedó la manita alzada o tenga alguna pregunta. No, la manito se queda levantada, ya la... Ah, bueno, listo. Entonces, por eso yo quise hacer este preámbulo para explicarles a ustedes que hay, o sea, hay actividades que van de la manito, que se pueden desarrollar, que algunas no son entregables, pero que sí hacen parte del desarrollo, porque necesitamos construir el conocimiento con esas anteriores. Entonces, acá, si ustedes van a la guía, ustedes van a ver que hay una que se llama elaborar instrumentos de recolección de datos de acuerdo con técnicas que permitan el procesamiento de la información, ¿cierto? Y que esta es la primera actividad de las tres. Que la segunda actividad que yo les estoy haciendo el resumen en las diapositivas es esto justamente lo que aparece en nuestra guía, que es el diseño de instrumentos de recolección de información, y que la última va a ser la formulación la entrega del formulario de recolección de información. Entonces miren que todas estas que aparecen acá atrás hacen parte de los conocimientos previos que ustedes tienen que hacer para llegar a la formulación de proyecto de software, que es la actividad que ustedes tienen que entregar finalmente. ¿Sí? Entonces, las de arriba, son para construir el conocimiento, mientras que esta es ya la final, la actividad final que ustedes tienen que entregar como archivo. Si ustedes en ese archivo me presentan solamente el formulario, ¿cierto? El formulario de recolección de información, lógicamente en la introducción tienen que tener en cuenta los conocimientos previos que recolectaron, ¿cierto? O sea que tienen que tener en cuenta la actividad anterior, que es ¿cuál? La formulación del proyecto de software. Entonces, yo ya sé que fui a la empresa y hice un instrumento llamado entrevista, y que en esa entrevista me di cuenta que hace falta organizar el inventario de la empresa, y eso es lo que voy a trabajar yo. Entonces, hay una introducción en la cual ustedes explican que por medio de una entrevista hicieron. Entonces, eso me da a mí un contexto de estas actividades anteriores que ustedes tuvieron que hacer y que finalmente van a exponer en la formulación, la última que es la formulación, no las voy a confundir más, en el formulario de recolección de información. Entonces, las anteriores nos sirven a nosotros para hacer la contextualización de nuestra entrega. Y la entrega como tal es el formulario de recolección de información. Espero que no se me vayan a confundir, por favor. ¿Qué van a entregar? El formulario de recolección de información. ¿Qué necesitan? Pues resolver las actividades anteriores que se les propone. ¿De qué manera? Primero, pues leyendo este material que se llama la fase de licitación de requisitos, en la cual tiene una introducción, tiene una planeación, tiene unas técnicas e instrumentos para licitar requisitos, tiene unas herramientas de captura de requisitos y tiene unas herramientas de modelado. Estos 4 puntos pues son los que ustedes tienen que empezar la lectura desde hoy hasta el día de la entrega. Y yo quería, por medio de estas diapositivas que yo tengo acá, pues hacer unas cositas adicionales, lo que yo les quiero pues explicar también previamente. Que yo traía pues a colación una actividad de reflexión en la cual los invita a que por medio de un test, ¿cierto? Que por medio de un test aprendamos o nos reconozcamos, más bien, por acá, reconozcamos nuestras
esta es la actividad de reflexión que yo les quiero hacer hoy. Si hoy no alcanzamos a ver todas las temáticas, si no alcanzo, no se preocupen, simplemente démosle pues el tiempo a todo lo que yo les ofrezco para el entendimiento de cada una de las temáticas. ¿Listo? ¿Por qué a mí me parece importante esta actividad de reflexión? Porque no solamente, pues que muchas veces en la virtualidad los grupos ingresan a las sesiones, pero están por allá haciendo cualquier otra cosa menos poniendo el cuidado a lo que está diciendo el instructor, ¿cierto? Entonces, y después empiezan a preguntar qué fue, cuál es la actividad que tenemos que entregar, y Entonces, por eso traigo a colación esta actividad de reflexión, para que tengamos mucha conciencia de la forma en la cual cada uno de los instructores, a su manera y a su forma de enseñar, pues entonces le estamos dando a ustedes ese plus, digámoslo así, cada uno tiene su forma. Entonces, el plus mío es traer a colación, como les repito, esta actividad de reflexión. ¿Qué opinan ustedes, por ejemplo, de esta nota que dice aquí? Las investigaciones no pueden detenerse, siempre debemos estudiar cómo el entendimiento de un nuevo conocimiento abre la mente a nuevas posibilidades. Y quiero que alguien, 2, 3, me participen. No todos al tiempo. Eso es lo que yo quiero hacer, justamente. Que sean participativos. Y quiero propender. Mostrar de nuevo la diapositiva, por favor. Ya. ¿Allí? Sí. Pues, profe, no sé, pues como una apreciación a esa diapositiva, pues sí, realmente como que la investigación siempre es muy dinámica. Se pueden hacer nuevos descubrimientos como en el camino y, digamos, se puede retomar también la investigación previa de algún académico y se pueden añadir ideas nuevas. Entonces, pues lo ideal es que sea algo dinámico y no estático. Y sobre todo que la teoría se pone a prueba o se enriquece con la práctica. Totalmente, muy bien. Muy bien, a ver, ¿quién fue la que me... ¿Mónica? No. Sí, profe. ¿Quién Mónica. participó? Mónica. Ok, Mónica, gracias. Instructora, pues que de mi parte, pues yo entendería que de pronto uno puede interpretar que pues constantemente tanto las tecnologías como el mundo pues se encuentra como en constante cambio. Entonces, en el momento en el que de pronto pues uno quiere desarrollar un software o algún aplicativo, pues uno tiene que tener en cuenta que siempre tiene que estar abierto a nuevas posibilidades, siempre tiene que estar abierto a nuevas constantes, nuevas cosas las cuales pues, de pronto se van a implementar y asimismo de pronto pues no dejar pues el conocimiento como ahí, como que hagamos esto aquí ya, sino que pues ir incrementando, ir avanzando o de pronto ir refinando cositas que se nos han pasado, pensaría yo. Totalmente. Camilo, ¿verdad? Camilo, muchas Sí, gracias por tu participación. Sí, excelente. Excelente. Muchas gracias, muchachos. Bueno, esa es la idea, que empecemos nosotros como a pensar un poquito más allá, ¿no? O sea, ¿qué nos deja de pronto una investigación? ¿Qué nos deja de pronto una temática en la cual no está puntualizada, ¿no? Sino que tener la posibilidad de hacer un feedback en todo momento y desde cualquier perspectiva. Muchas gracias por sus participaciones. Entonces, yo les traigo acá el aprendizaje como tal es una serie de procesos biológicos y psicológicos que ocurren en la corteza cerebral, ¿cierto? Y una de las tantas, esto no tiene que ver directamente temática, por eso yo empecé la introducción con el hecho de que bueno, muchas veces uno quiere entender cosas por fuera, ¿no? Pero no se adentra un poquito a su ser, como yo
funciona mi cerebro, cómo yo aprendo, cómo soy, ¿no es cierto? Entonces, por eso existen ahora unos test en los cuales le apuntan a uno como a explicarle, bueno, qué importancia, qué más importancia le doy yo si al sentir o al ver o al hacer o al pensar, ¿cierto? Entonces, todas estas experiencias que aparecen aquí dinámicamente en este diagramita, entonces me pueden dar a mí la posibilidad del entendimiento de cómo hago yo mi proceso del aprendizaje, ¿cierto? Entonces, bueno, por aquí estaban pidiendo, solicitando. Entonces, miren que en la percepción, como aparece aquí en el cuadro, hay una experiencia concreta como tal. La percepción no la da. El procesamiento ya tiene que ver con una observación reflexiva. La conceptualización abstracta es ya lo que yo percibo desde mis sentidos, ¿cierto? Y el procesamiento también puede ser la experimentación activa. Hay personas que procesan mucho mejor la información a través de la parte visual. Hay otros que somos de pronto un poquito más auditivos, hay otros que tenemos que sí o sí vivir la experiencia en el hacer para poder entender un poco una temática como tal. Entonces, cada uno desde nuestros estilos de aprendizaje podemos entonces evidenciar si somos divergentes, ¿cierto? O sea, los kinestésicos, que son flexibles, experimentales, que rompen las normas tradicionales, y hay una cantidad de estilos, ¿cierto? Está también el asimilador, que son reflexivos, sistemáticos, analíticos, secuenciales, metódicos. Miren todas las posibilidades que tiene cada uno de estos estilos. Y entonces no es el hecho de encasillarnos, sino que más o menos entender, bueno, sí, o sea, yo sí soy un poquito más asimilador que convergente. Miren que el convergente, perdón, ¿qué hace o cuáles son sus características especiales? Que entran fácilmente al tema de estudio, que encuentran soluciones, que son prácticos, que se involucran en esas experiencias relacionadas. Y por último, creo que este es el último, los que son los acomodadores. Los acomodadores tienen que ver con los detalles, que son más intuitivos, más observadores, más imaginativos y más emocionales. Entonces, mire, la suma de todos esos pequeños esfuerzos que se realizan cada día, este es el esfuerzo que yo les traigo, ¿no? ¿Por qué no hacer un test de inteligencias? Ahora les voy a compartir este link para que el que quiera realizar ese test, el que quiera investigar un poquito más acerca de este camino del aprendizaje y del reconocimiento, lo puede hacer. Ya les voy a compartir acá. Este equipo está como muy lentejito, así que por favor paciencia. No me veía. Y entonces la invitación es a que ustedes realicen ese test. Ese test sí tiene bastantes preguntas, o sea, no puedo de pronto quedarme a que me digan, profe, busquen este link, por favor. Como les digo, pues no puedo quedarme a esperar a que ustedes lo hagan y me cuenten, pero sí les propongo que lo hagan para que en la próxima clase me digan, ay, profe, yo lo hice y me pareció muy chévere. Es más, ahí hay una cantidad de test diferentes. Está el test de inteligencias múltiples. Hay otros test que de pronto nos da un poquito más de idea de cómo ayudarnos a ese aprendizaje, ¿no? Instructora. Entonces, ¿sí? Creo que no envió el mensaje, no envió el link. No. No se envió. Ahí.
Sí, Ahora sí. parece que ya. Ahora sí, listo. Eso, muchachos, entonces a la invitación. Ahora sí, vamos a la fase de licitación de requisitos, que es la temática que nos concierne, ¿cierto? ¿Qué es la fase de licitación de requisitos? ¿Quién me ayuda? Si está de buen tamaño la letra para que alguien me ayude a leer este pedacito. Sí, señora. Si quiere lo leo. Por favor, gracias. Dice, la recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información, que pueden ser la entrevista, la encuesta, el cuestionario, la observación, las sesiones en grupo, la visita a instalaciones, entre otros. Cada técnica de recolección de información posee diferentes instrumentos o herramientas para ser llevados a cabo con profesionalismo y confiabilidad. Perfecto. ¿Quién en sus palabras me dice qué entendió de ese párrafo? Pues ahí habla de las diferentes técnicas que podemos utilizar, ¿no? Para recolectar información, como ir al local o reunirse con los clientes, o con así, diferentes técnicas para sacar información para desarrollar después diferentes programas. Es lo que yo entendí, ¿no? Exacto. Sí, sí, perfectamente. Miren que ahí habla de herramientas que pueden ser utilizadas para el analista, que somos, pues nosotros vamos a ser también analistas, vamos a ser desarrolladores, ¿cierto?, de los sistemas de información. Entonces, esta fase de licitación simplemente es la forma como nosotros vamos a capturar esa información o a capturar esos datos que necesitamos organizar, ¿cierto? Entonces, hay que tomar o hay que tener todas las herramientas a la mano y tener conocimiento de cuáles usar y de qué manera usar. Hay metodologías que se pueden también desarrollar. Entonces, empezar a entender de qué manera hacerla o de qué manera empezar. Entonces, ahí hablan de la entrevista, hablan de la encuesta, del cuestionario, de la observación, ¿cierto? Aparte de eso, hay unas sesiones en grupo, hay unas visitas a las instalaciones y hay una cantidad de otros que le podemos anexar, ¿cierto? Y que cada una de esa recolección va a tener, ¿qué son instrumentos? Son de pronto formatos, de pronto, ¿qué más? Estrategias, formas para nosotros poder tener esos datos ordenados y poder llevar a cabo nuestro objetivo, ¿cierto? Esa es como la idea de allí. El propósito de que la licitación de requerimientos es ganar conocimientos relevantes de ese problema, que se utilizará para producir una especificación formal del software necesario para resolverlo. El objetivo principal nuestro debe ser entender cuál es la problemática, cuál es el alcance y hasta dónde vamos a llegar nosotros y de qué manera resolver esa problemática, ¿cierto? Entonces, ese es el propósito de la licitación de requerimientos, hacia dónde nosotros vamos a llegar para producir una captura de información lógica, una captura de información eficiente para llegar a una respuesta que solucione ese problema, ¿cierto? Entonces, ¿qué es licitar? Aquí dice, es ganar conocimientos relevantes para el problema que se utiliza para producir una especificación formal de software necesario para resolverlo. Muchas palabras, pero ya lo hemos dicho, ¿cierto? Es el traspaso de información de forma fluida de un ser humano a otro por medio del lenguaje. Si vamos a hacer una entrevista, lógicamente vamos a tener que capturar la información a través de la voz, ¿cierto? O a través de una grabadora de sonidos o a través de un video, ¿cierto? Entonces es simplemente el traspaso de información de una emisora a un receptor que de forma fluida, pues, se puede capturar mediante también la tecnología. La información posee licitación si está fluyendo entre los programas, se pueden ver y compartir con otros contactos sin interrupciones ni dificultades. Por ejemplo, cuando se copia y pega un gráfico o un texto de software, ¿cierto? A un procesador de texto, a una hoja de cálculo en el Excel. Entonces,
pueden ser datos estadísticos o pueden ser datos dinámicos en los cuales nosotros, pues sí, definitivamente ese texto que nos salió lo podemos también pasar a unos datos en una hoja de Excel para poderlos utilizar con una mayor efectividad, para sacar porcentajes, para sacar promedios, para sacar cálculos matemáticos que en algún momento de pronto nos vayan a ayudar a resolver ese problema. Lo que es percibir y desear. En la licitación de requisitos es la actividad que se considera como primer paso en un proceso de ingeniería de requisitos, y su significado hace referencia a la puesta en marcha de las técnicas que sirven para recopilar ese conocimiento o esa información. Un problema puede ser definido como la diferencia entre las cosas como se perciben y las cosas como se desean. Entonces, en ese párrafo que está entre comillas, ustedes, ¿qué pueden sacar de allí? ¿Qué podemos nosotros tener en cuenta? Ay, no todos al tiempo, uno por uno. Bueno, pues yo leyéndolo siento que hace referencia a que, espérame. Ajá. Ya. Hace referencia a que, pues, un problema puede ser como la barrera que tenemos nosotros para tener algo que deseamos, ¿sí? Entonces, un problema siempre podemos sacar provecho y nos podemos esforzar para obtener todas esas metas y las cosas que queramos. Y pues enfocado en este trabajo, si salen problemas como nosotros como analistas, siempre sería como un reto para nosotros intentar resolverlo, ¿no? Y también pues mediante ese transcurso de ese problema nos podemos llegar a informar un poquito más, también haciendo referencia a lo que estaban diciendo ahorita antes, que podemos estudiar si sale un problema. Es lo que yo entiendo. Sí, claro. Gracias, muchísimas gracias por tu apreciación. Excelente, me parece. Aquí en esta palabra perciben es la clave aquí de este párrafo. ¿Por qué? Porque pues lo que ahí percibe pues son los problemas, y lo que se desea pues ya serían como la solución que usted quiere darle a esos problemas, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Muy bien, eso es. Bueno, muy bien, vamos muy bien. Entonces aquí, ¿cuáles son lo que dice aquí la flechita? Los objetivos de esta fase de licitación, ¿cuáles son? Conocer el dominio del problema para poder comunicarse con los clientes y usuarios y entender sus necesidades. Definitivamente sí o sí hay que tener una entrevista, hay que tener unos datos primarios para nosotros conocer ese problema. ¿Y de qué manera? No sé, pero definitivamente tiene que haber un comunicador y un receptor, ¿cierto? Para poder tener esas bases. Conocer el sistema actual informado y sus aspectos positivos o negativos. En el caso, por ejemplo, que haya un sistema de información ya y que lo que vamos a hacer nosotros es una modificación. Entonces, ahí tenemos que conocer ese sistema actual, de qué manera están sus aspectos positivos y de qué manera están sus aspectos negativos. En el caso, por ejemplo, que lo vamos a hacer desde cero, pues este paso se obvia. ¿Y qué otra cosa? Identificar las necesidades tanto explícitas como implícitas de los clientes, usuarios y sus expectativas sobre el sistema a desarrollar. Muchas veces en esas entrevistas se quedan cosas por debajo que no nos damos cuenta. Entonces, hace falta percibir un poco más, investigar un poco más de ese sistema para identificar esas necesidades que de pronto no salen encima de la mesa, pero sí se pueden ver después.
o si las podemos percibir después. Entonces, por eso es importante llegar como hasta el fondo, ¿no? Llegar a todos los roles, llegar a todos los usuarios. Si se pueden hacer entrevistas desde cada uno de los roles sería magnífico. Si se pueden detallar los instrumentos de recolección de información según los roles de las empresas, entonces vamos a hacerle una entrevista no solamente al gerente, sino que lo vamos a hacer a las secretarias y lo vamos a hacer a los clientes. Entonces, si vamos a trabajar desde esos 3 módulos, por ejemplo, entonces es necesario hacer esas 3 entrevistas para recolectar o tener una amplia gama de posibilidades para tener todas las necesidades identificadas. ¿Listo? Entonces, ¿qué se plantea aquí? Aquí aparece la tarea muy parecida, ¿cierto? De lo que ya hicimos, identificar las fuentes, identificar los interesados. Esto ustedes ya lo hicieron. Este proceso ya se adelantaron en ese diagrama de entradas y salidas y en ese diagrama de flujo de pronto que alguien hizo. Entonces, esto ya lo conocen. ¿Qué se requiere? Pues esas fuentes de requerimiento. ¿A quién voy a entrevistar? ¿Quiénes van a ser los interesados? Entonces, categorizar esos interesados y hacer esa matriz o ese perfil de esos interesados. Pueden ser los clientes o los clientes internos o los clientes externos o simplemente de los ejecutivos del proceso o los usuarios que tienen que ver con el registro de información, dependiendo pues de nuestro sistema que vamos a proponer. Vamos a identificar las combinaciones de técnicas en entrevistas, en grupos focales, en encuestas, prototipos, todo eso hace parte de los instrumentos que nos van a hacer o nos van a ayudar a nosotros a recolectar esa información. ¿Y de qué manera la vamos a capturar? Es que ese es el formulario que ustedes me van a entregar. Entonces resulta que nosotros ya hicimos esa primera entrevista, nosotros ya tenemos aquí la entrevista hecha, tenemos las preguntas, entonces, ¿qué primero tienen que hacer ustedes? Pues mirar a ver qué preguntas voy a hacer, porque yo no me voy a ir a hacer una entrevista ya a la loca sin tener de pronto un prólogo, ¿cierto? Sin tener de pronto esas preguntas muy claras de qué es lo que quiero saber yo. Entonces me voy a ir con 20 preguntas. Y resulta que me siento con el cliente y de esas 20 preguntas resulta que me doy cuenta que salieron un poquito más. Entonces, pero ya en la entrevista, ¿cierto? Ya en la entrevista. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, resulta que de esa entrevista vengo y recolecto la información, hago el análisis de la información, empiezo a hacer los procesos de entrada, de procesamiento y de salida y me quedan unos baches, me quedan unos vacíos. Entonces resulta que voy a tener que hacer una segunda entrevista o un segundo cuestionario porque me quedaron cositas. Entonces mire que todo eso es el camino que me procura a mí esa recolección de información. ¿Listo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Identificar esas fuentes. Esto es lo que ustedes van a leer. La tarea de ustedes es leer esa temática que yo les expongo. Yo aquí simplemente estoy haciendo una captura de información de manera global y abrirles un poquito, darles una abreboca para que ustedes más o menos entiendan qué es lo más importante de esa lectura y lo procesen. Entonces, tenemos que tener en cuenta que las fuentes de requerimientos se pueden clasificar en fuentes primarias, en fuentes secundarias y en fuentes terciarias. Van a tener que leer un poquito y asimilar y darle profundidad a este conocimiento básico que yo les estoy mostrando en estas diapositivas. Miren que aquí aparece las fuentes de información o documentación pueden hallarse en diversos reportes. Se pueden hacer en grabaciones audiovisuales, grabaciones auditivas. Podemos apoyarnos en libros, en artículos, en las prensas, cualquier tipo de soporte que nos permita soportar o que nos permita capturar, preservar esa información para luego ¿qué? Recuperarla, ¿no? Recuperarla y analizarla y exponerla. Tercero, dice que los testimonios, los relatos, las reseñas, los ensayos, las páginas web, las reflexiones, los listados bibliográficos y los otros índices. Entonces, miren que hay una cantidad de fuentes de información a las que nosotros podemos acudir para realizar esa recolección de información y la debemos soportar.
porque no nos puede quedar en el aire. No nos puede quedar aquí en la memoria porque a veces la memoria nos falla. Entonces sí o sí tenemos que tener un instrumento de recolección. Entonces las grabaciones, los accidentales, clandestinas, las fotografías, las filmaciones, todas las ilustraciones que de pronto podamos tener nosotros hacen parte de las fuentes de información. Y también lo que ya ustedes hicieron en sus procesos, que es la identificación de los stakeholders, los primarios, los secundarios. Vamos a identificar todos esos interesados, quién va a ser el líder del proyecto, quién va a ser el analista, quién va a ser el ingeniero de sistemas, el administrador de bases de datos, el probador, el asegurador, el programador, el desarrollador, el ingeniero de software. Todo eso lo tenemos que tener en la mente si ustedes, por ejemplo, ya están conformando los grupos para hacer este tipo, pues, de trabajo, este tipo de proyectos. Vamos a tener en cuenta, allí en ese material estará la matriz de stakeholders, en las cuales hace referencia a lo que ya vimos, las entradas, las herramientas técnicas, el análisis de toda esa información y las salidas, ¿cierto? Entonces, allí ustedes en ese material van a encontrar la descripción de los componentes de la matriz de stakeholders para que lo hagan o para que lo entiendan al menos. Y esta matriz, ¿para qué se utiliza? Para que nosotros podamos de manera fácil, o sea, de manera efectiva, clasificar esos involucrados en ese proyecto y los niveles de interés que tengan cada uno sobre él. Entonces, eso nos hace entender cuál es más importante que otro para poderlos gestionar como tal. Listo, muchachos. Entonces, de eso se trata. De eso se trata esto. Entonces, esto ya es a grosso modo, es como un mapa mental de lo que ustedes tienen en ese material. Entonces, aquí está lo ordenado, lo más parecido a la realidad. Ahí está el desarrollador del acta de constitución del proyecto, que es el que me entrega a mí de pronto ese documento de negocio, ¿cierto? Esas entradas, esos acuerdos, esos factores, de pronto que tienen que ver con el ambiente de la empresa, los activos de la organización, esas herramientas técnicas, o sea, el juicio de los expertos a los cuales nosotros entrevistamos, esas personas que son los conocedores del problema o de la problemática que nosotros vamos a resolver, ¿cierto? Esa recopilación de datos, las habilidades interpersonales del equipo, vamos a empezar a reconocer, bueno, quién va a ser del equipo de desarrolladores. Yo veo que Camilo es muy bueno en programación. Ustedes en el transcurso de las fases se van a dar cuenta, Camilo es muy ordenado, y resulta que Mónica captura la información principal muy fácilmente, entonces tiene habilidades interpersonales, ella es la que va a hacer la entrevista, algo así. Las reuniones, las salidas, el acta de construcción del proyecto, el registro de supuestos y toda esta, si ustedes le toman una captura de información, listo, ahí les queda pues en la grabación también, para que tengan en cuenta todas esas estructuras en cuanto al desarrollo del acta de constitución del proyecto, la identificación de los interesados y desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver una de las técnicas e instrumentos para elicitar esos requisitos, que ya lo hemos hablado pues en las previas diapositivas. Chicos, ustedes tienen a las 7:30 con alguien, ¿cierto? ¿O es a las 7? A las 7:30, profe. Bueno, todavía tenemos unos minuticos. Hasta donde lleguemos, dame 10 minuticos a ver si alcanzamos a adelantar un poquito más. Entonces, una de las técnicas de los instrumentos para licitar requisitos es la entrevista. Ustedes pueden hacer una entrevista. ¿Qué hace esa entrevista? Pues recolectar esa información de una persona u otra persona a través de la comunicación, a través de la habla interpersonal que se lleva a cabo por medio de una conversación estructurada. Ustedes en una entrevista, como les digo, a no ser pues que sea muy informal y que ustedes no conozcan y que quieran tener un primer paso sin hacer preguntas estructuradas como tal, pero sí si se quieren dar cuenta de cuál es la problemática, sí tienen sí o sí que tener en cuenta cuáles serían las 5 principales preguntas para que se desarrolle esa entrevista
ordenadamente para lograr el objetivo, qué es lo que quiero yo recolectar, qué es lo que me interesa a mí recolectar o saber, ¿cierto?, de esa problemática. Entonces, esa es una de las formas. En la material del curso está el resto que tiene que ver con la preparación, con la realización y el análisis de esa entrevista para que la estudien y la realicen. Pero si ustedes dicen, ay, no, yo no voy a hacer una entrevista, yo quisiera hacer más bien una encuesta porque el sistema de información ya está, el sistema de información ya está probado, ya está estructurado y lo que vamos a hacer es simplemente unos cambios y unas modificaciones. Entonces, vamos a hacer una encuesta. ¿Y la encuesta qué tiene que ver? Pues, ¿de qué se trata una encuesta? La encuesta son los cuestionarios que son utilizados para recoger esos datos de sondeos y pueden ser administradas sin la presencia del investigador. Entonces, una encuesta uno simplemente la puede hacer y ejecutar y plantearle a una persona que la realice, ¿cierto? Darle esa tarea a una persona que realice la encuesta y que capture esa información a través de esa encuesta. La encuesta también tiene que tener en cuenta que hay unos tipos de preguntas que se deben hacer y hay unos tipos de respuesta para que ustedes lean e investiguen de qué manera pues hacer una encuesta con efectividad. Y la observación es otro de los instrumentos que ustedes tienen para optar a hacer la recolección de la información. En la observación puede ser activa, puede ser pasiva. En la observación pasiva simplemente observa, toma notas y no infiere o no interfiere en el desempeño de las operaciones. Cuando ustedes van a una empresa donde el gerente, bueno, la persona que los haya animado a hacer la modificación de algún módulo, le dice, pues yo realmente no entiendo nada, no sé mucho, pero necesito de ustedes que son expertos para que identifiquen qué es lo que pasa porque nos está fallando esto. Entonces, esa sería una observación pasiva, ¿sí? Simplemente de observar y de analizar y de tomar notas. Ya la observación activa sería ya conversar con el usuario, preguntarle directamente al usuario qué es lo que pasa. Y estas son las demás que mencionan allí, que son las sesiones grupales, que las sesiones grupales son las lluvias de ideas, ya cuando ustedes se sientan con el personal y empiezan a decir, bueno, nos está pasando esto y esto y esto, ¿cómo piensan ustedes que podemos solucionar esa problemática? Y hay otras sesiones que ustedes me gustaría mucho que investigaran, indagaran, que son las sesiones YAT y el método DELFI. Ahora bien, esa sería una reflexión final. Antes de lanzar un nuevo producto, una empresa necesita recopilar información sobre la demanda, las preferencias de los clientes, los competidores. En caso de que esto suceda, el producto recién lanzado puede fracasar por muchas razones. Aunque los datos son un activo valioso para toda organización, no sirven de nada hasta que se analizan o se procesan para obtener los resultados deseados. ¿Qué piensan ustedes con todo lo que hemos hablado? Y resumamos en esta reflexión. Instructora, pues que ¿Por qué sí? al fin y al cabo una empresa puede tener los datos ahí, pero si uno no sabe qué hacer con ellos, no sabe cómo manejarlos, pues no van a ser útiles. Exactamente. Muy bien. ¿Otra persona que quiera participar? Profe, yo tengo un par de preguntas, pero creo que para el final, ¿cierto? No, hazlas. Pues no son sobre la teoría, sino más bien sobre la realización del trabajo, profe. Entonces no sé si usted me dice si de una vez o esperamos. Bueno, sí, no hay problema. Bueno, mi duda es que, bueno, teniendo en cuenta que podría ser difícil como acceder a una empresa real, acceder pues como a la información de esa empresa, que puede ser confidencial, o tener dificultad para que alguna empresa nos brinde pues como la posibilidad de tomar estos datos, ¿qué tan factible es que nosotros hagamos un ejercicio didáctico y que esa empresa sea pues una empresa ficticia? Sí, totalmente. No hay problema. Ah, listo, profe. No hay Esa era mi problema. pregunta. Y tengo otras dudas, pero creo que sí las para el final porque son como otras cosas del curso. Vale,
Vale, listo. No hay ningún problema. Entonces, muchachos, esto sería... Este sería la reflexión final. Aquí hay unos links que les voy a compartir en donde hay unos videos que en algún momento me dio pie como para mirar a ver cómo es, o para ustedes como aprendices, que es una entrevista, que yo creo que ya ustedes saben de qué se trata, pero de todas maneras les voy a compartir. Que tengo muchas cosas abiertas acá. Este equipo empieza a lentejearse. ¿Qué me haría falta? A ver, yo miro. Una entrevista a un analista. Bueno. ¿Qué debemos tener en cuenta? Esto es importante. Voy a proyectarles. ¿Qué debemos tener en cuenta? La revisión de la organización, la capacidad de ejecutar procesos, la estructura de la organización, si hay niveles jerárquicos, si hay niveles de control, si hay perfiles, ¿sí? Dependiendo de las capacidades, las capacitaciones de cada uno de los usuarios. Segundo, revisión de los objetivos funcionales, los objetivos del área, la cobertura, el contexto. Tercero, la revisión de las funciones de cada área, la revisión de los procesos, la planeación, la coordinación y la mejora. Entonces, bueno, ustedes en este primer paso van a decidir. Nosotros vamos a hacer una supuesta encuesta o vamos a hacer un formulario o vamos a hacer, ¿cuál fue que dije? Una observación. O vamos a hacer, ¿qué más? A ver, recuérdenme. Encuesta, observación, a ver si estuvieron pendientes. ¿Cuáles fueron los instrumentos que yo les mencioné? Entrevista, encuesta, ¿cuál otro? La observación pasiva o activa. Eso. Entonces ustedes dicen, vamos a hacer una entrevista. Bueno, entonces la portada, el tabla de contenido, la introducción, identificación de la guía, entrevistados, vamos a ver, entrevista con las respuestas, informe de resultados y la cibergrafía. Entonces, allí, este sería el contexto de la encuesta, ¿cierto? Esto es para que ustedes tengan los insumos para presentar el formulario. Me cuentan, nosotros hicimos una encuesta, en esa introducción se realizó una encuesta, en esa encuesta nos dimos cuenta de la problemática, se entrevistaron tales y tales por medio de una entrevista o por medio de una encuesta o por medio de la observación y recolectamos la siguiente información. ¿Listo? Es por ahora, vamos a este punto. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos hacer para resolver o para entregar el formulario. ¿Listo? Este es el primer paso. Ahora sí, preguntas. Las preguntas que tienen ustedes en este momento acerca de lo que yo les he traído esta noche. Instructora, ¿puede poner la penúltima diapositiva, por favor? Claro. La anterior. ¿Esta? La anterior a esa. ¿Esta? Esa, gracias. Listo.
Preguntas, muchachos y chicas. Mónica. Mónica fue la que habló hace un ratico, ¿verdad? Sí, profe, pero entonces mi pregunta, bueno, sobre el tema de la clase era si podía ser una empresa ficticia, esa ya me la resolviste. Las otras son en relación como de otras cosas del curso en general, profe. No sé si los compañeros tengan alguna ¿Listo? pregunta para que ellos Sí, sí. avancen primero. Bueno, Soy entonces oídos. mis preguntas son, profe, respecto a las clases de matemáticas con el profe Edwin. Nosotros solamente debemos entregar o si subir a Sayuna la tarea que él nos va a calificar o tenemos que subir las otras tareas que son 3. Ujú. ¿Qué les ha dicho él? Lo que yo le he entendido, pero pues no sé si entendí bien, es que debemos subir para la calificación con él la última actividad y las otras 3 las revisaría alguien más. Es lo que entendí, pero no sé si entendí bien. ¿La revisaría alguien más? No entiendo. Yo le respondo esa inquietud, instructora. Bueno, Con el profesor Edwin, Gracias. nosotros solo tenemos que hacer un trabajo que creo que son de las 3 o 4 actividades que tiene como esa, no sé, llamémosle unidad. Es la cuarta, creo, por decir algo, no tengo pues muy claro cuál es. La otra actividad es con la profesora, no recuerdo el nombre, que ella es la que ¿Lorena? creo que sí, no sé, ¿Marco que es Lorena? matemática básica, matemática intermedia y matemática, pero ella actualmente nos está dando como otro temario, otra cosa, y todavía no ha entrado en materia sobre las actividades de aprendizaje o lo que hay o sobre esas evidencias. Ella nos Ok. dijo que Maribel. Maribel Díaz, con ella tenemos la siguiente clase. Listo, Maribel Díaz. Ok. Es importante que todas Muchas las gracias, dudas compañero. que se les presenten. Bueno, Mónica, con gusto. Muchas gracias, Julián, también por dar claridad allí. Que es importante, muchachos, que estas dudas son bastante importantes, bastante pertinentes en el momento en que ustedes tengan las sesiones con sus instructores, hacerlas. Porque como les digo yo, siempre cada uno de los instructores pues maneja su competencia independientemente, ¿no? De la mejor manera cada uno en sus saberes. Entonces, y lo que yo les estaba dando, en la regional Valle, si ustedes por ejemplo se dan cuenta, esta misma guía de aprendizaje, decidimos nosotros a nivel de coordinación, concienzudamente, no dejarles todas esas actividades porque es que las actividades estaban individualizadas y yo creo que se los conté en la semana de inducción. Resulta que un resultado de aprendizaje tenía 4, 5 y 6 actividades y eso era demasiado demandante para el grupo. Lo que se pretende es unificar, o sea, que estén ustedes como grupo hasta el final y permitirles a ustedes no agobiarlos con tantas actividades, sino darles el conocimiento previo para que en una sola actividad ustedes desarrollen su aprendizaje. Entonces, que ustedes no entreguen 5 evidencias, sino que entreguen una sola. Pero resulta que esas 5 evidencias era un infograma de teoría general de sistemas, un mentefato de la teoría general de sistemas, un diagrama de la teoría general de sistemas y una investigación de la teoría. Entonces, más bien, estas 4 actividades que se resumen en una, y en una era hacer el mapa de procesos de esa temática. ¿Listo? En ese mapa de procesos se reúne toda la información anterior y así sucesivamente, o de esa misma forma, manejar todas las temáticas para que ustedes no se agobien con esa cantidad de actividades. Y eso es lo que pretendemos nosotros en la Regional Valle hacer. Y unificamos ese criterio para cada uno de los instructores que les vamos a dar a ustedes las competencias adecuadas que están resumidas
resumidas en el curso para que usted lo sepa. Esa es la manera que vamos a trabajar de ahora en adelante. Tratar de unificar conocimientos en 1 o 2, máximo 2 actividades por resultado de aprendizaje para que ustedes no se agobien con las entregas. ¿Listo? De acuerdo, profe. Vale, muchísimas gracias. Y bueno, entonces siendo las 7:17 y terminamos la sesión. La próxima sesión, de pronto le damos un poquito más al tema frente a los interrogantes que ustedes puedan tener después de hacer la lectura del material, muchachos. Mañana creo que tenemos nuestra siguiente sesión. Va a ser de dudas e inquietudes, ¿vale? Bueno, señora. Listo, muchachos. Entonces les deseo una feliz noche. Cualquier cosa que ustedes tengan por decirme, tenganlo allí muy presente para la próxima sesión, me lo comparten. Y les deseo pues un feliz aprendizaje con la siguiente sesión. Que estén muy bien. Hasta luego, instructora. Muchas gracias. 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 Descanse. Muchas gracias. Instructora, buenas noches. Instructora, buenas noches. Samuel, buenas noches. Desde hace rato me estás saludando. Sí, señora, no, es que O no se le escuchaba. despidiéndote, no sé. No, señora, es que no le escuchaba, qué pena. Instructora, usted sabe quién soy yo, ¿cierto? Sí, claro. Lo que pasa es que fuera para ver si usted me podría ayudar en unas cosas, no sé si yo le podría presentar pantalla para que me explicara. Yo sé que le he molestado mucho con estas cosas, con este tema, pero pues es que la verdad, como yo le dije, yo entré creo que la semana pasada, en la semana del 25, si no estoy mal, y la semana Sí, siguiente, a cuando yo me estaba poniendo al día con las actividades de inducción, pues la plataforma se cayó, entonces pues casi no vimos sí, clases y pues esta es la primera que se ve después de que la sí, plataforma sí. estuvo tan caída. Y Ajá. entonces era para ver si usted me podría explicar como algunas cosas que tienen que ver con la plataforma, algunas cosas de las actividades, decirme usted qué actividades están pendientes con usted pues, para yo ponerme al día lo más rápido posible, porque pues la verdad, con la plataforma Pero eso caída se no los sé. dije hace un ratico. O sea, No, es más, yo les... yo estaba, qué pena, yo estaba estudiando, pues en otro lado estaba apenas saliendo de clases y por eso entré tarde a la clase. Pero entonces por eso se dejan las sesiones grabadas para que ustedes puedan ingresar. Por ejemplo, Ah, conmigo, ¿estás viendo el Excel allí? sí, señora. Conmigo ya pasamos la actividad de mapa de procesos de software a construir. Esa sería la evidencia que yo ya se las expliqué, yo ya les di toda la información para que la leyeran y esta sería la pasada. Hoy vimos el formulario de recolección de información. Ujú. Conmigo. ¿Listo?
Sí, señora. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tú debes, acá en Asayuna, entonces tú entras, te das cuenta que hay si me permite devolverme. O me va a tocar volver a ingresar, parece ser. Vamos a ver si me deja. Empiezas con el usuario y contraseña. Vamos a hacer toda la información, todo lo que ingresas a Asayuna. Con tu usuario. Está muy lejos. No se Entonces, no se le escucha bien, doña instructora, qué pena. Se le escucha voy a darle muy compartir. Dame trabado. un segundito, dejo de compartir. A ver si mejora un poquito. Sí, si quiere yo le comparto pantalla porque es que yo necesito es que me explique una cosa a ver cómo se ve, o sea, cómo se ve desde mi perspectiva como aprendiz. Son cositas, o sea, yo ya sé entrar a la página y todo eso, sino que necesito es como tal que usted me pueda explicar unas cosas, si puede. Es que estoy teniendo problemas técnicos acá con el equipo. Ah, pues sí, señor, entonces si deseo, si me permite, yo le puedo presentar pantalla. Listo. Compárteme, por favor. Vale, vale. Claro, mejor. Yo pensaría que... Ahí puede ver, instructora. Ahí está viendo. Es lo mejor. Ahí está viendo la pantalla. Por favor. Es que se le escucha muy trabado. Instructora. Instructora.